aparición de los biocerámicos. Porque tener materiales que tengan alguna acción, por eso está la foto de una célula ahí, que tengan alguna acción de estimulación tisular, o sea, que tengan biocompatibilidad, que tengan bioactividad, es decir, que sean compatibles con el sustrato biológico o que tengan alguna acción de estimulación de ese sustrato, es un anhelo odontológico, pero desde siempre, ¿no? De repente no existía el concepto teórico, pero lo que sí se quería era que hubiera algún tipo de control del dolor. Ese siempre ha sido el anhelo de la odontología, porque la mayoría de las afecciones dentales tienen que ver con procesos inflamatorios que normalmente causan mucho dolor. La inervación del sistema odontológico es una inervación nociceptiva. Entonces, a cualquier estímulo va a responder con dolor. Y el dolor dental es uno de los más temidos. Y a veces es lo que empuja al odontólogo al paciente a ir al odontólogo, que siempre es una situación un poco temida, ¿no? El paciente normalmente no quiere ir al odontólogo. Lo considera, y eso hasta el día de hoy, una experiencia poco placentera, una experiencia que causa rechazo, que causa estrés. Si va normalmente al odontólogo, cuando va es porque está empujado por un problema, y ese problema generalmente tiene que ver con dolor. Entonces el control del dolor, el control de la inflamación son objetivos odontológicos desde los albores de la odontología, o sea, desde siempre, desde hace miles de años probablemente. A través de la historia, la odontología empezó a echar mano de lo que tenía al principio. Y lo que tenía al principio no eran materiales diseñados en laboratorio, específicamente diseñados para tener una acción biológica en el sistema odontológico, sino lo que tenía en la mano era sustancias extraídas de la naturaleza, básicamente. Y lo que más se usaba eran aceites esenciales. Y de hecho se siguen usando. Aceites esenciales como el timol, el eucaliptol, el famoso paramonoclorofenol alcanforado, el silol, se usan hasta el día de hoy, sobre todo como agentes que tengan alguna capacidad analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana. Se siguen usando hasta el día de hoy. Generalmente son extraídos de vegetales, y de todos esos, el que probablemente más se haya usado en la historia de la odontología es el extracto de clavo de olor, ¿no? También conocido como eugenol. El eugenol es probablemente el ejemplo típico de este tipo de materiales iniciales que se extraían de ciertos vegetales y que tenían alguna acción, principalmente de esas tres que he mencionado: analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana. De repente, mucho antes de tener los conceptos claros de por qué se produce una reacción inflamatoria, cuál es la naturaleza de los microorganismos, de la microflora, probablemente se usaba eugenol antes de que se supiera que había microorganismos, porque se había comprobado su acción. Entonces, es un material que se ha venido usando por siglos y que se sigue usando hasta el día de hoy, porque efectivamente el eugenol tiene una capacidad antiinflamatoria, antibacteriana y sobre todo analgésica, específicamente para eso. Pero así como han sido muy útiles por mucho tiempo, así como están muy identificados estos materiales con la labor odontológica, hasta el punto de que el olor a eugenol es universalmente considerado olor de dentista por muchos pacientes, son materiales que al día de hoy ya están un poco desfasados porque no son compatibles con muchos procedimientos que se hacen en odontología en la actualidad. Son materiales ya bastante antiguos, son materiales que en muchas partes del mundo ya no se usan, no porque no sirvan, porque la biología del cuerpo humano no ha cambiado, sino porque ya han aparecido materiales que los superan largamente y que no tienen las desventajas que sí tienen estos materiales. En ese sentido me gusta pasar el clip de una película. A veces es bueno para, de alguna forma,
percibir cómo nos ven, apelar a piezas de la cultura de masas, ¿no? El cine, la literatura, etcétera, para ver cómo la gente común y corriente, entre comillas, concibe al odontólogo, ¿no? Voy a apagar la luz para que puedan ver mejor este clip. No sé si han visto esa película, es una película bastante antigua, ¿no? Hay un par de actores conocidos, pero cuando estaban muy jóvenes. Bueno, lo que se ve ahí es una persona que está siendo mantenida en cautiverio, ¿no? La tienen amarrada a una silla. No les voy a contar la trama, obviamente, pero en esta serie en particular, lo que quieren hacer con esta persona es extraer la información, lo quieren interrogar. Piensa la gente que lo tiene cautivo que esta persona tiene información y se la quieren sacar, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer para que esa persona hable es intimidarlo. Esta persona, este anciano que ha entrado, que ven ahí, que es de calvo, ha colocado un paquete encima de esa mesa. Dicho sea de paso, es dentista, ¿no? Entonces se va a lavar las manos, ¿no? Porque no esto es la seguridad. Y le va a hacer una pregunta al cautivo. Una pregunta que él no sabe la respuesta, pero se la va a repetir una y otra vez. Como no tiene una respuesta, él sigue repitiendo la pregunta. Y lo que va a hacer ante la nula respuesta, él piensa que le está ocultando la verdad, es desplegar ese paquete. Ahora, lo que hay dentro de ese paquete a nosotros no nos puede resultar de repente demasiado estresante, ¿no? Pero a una persona común y corriente sí, es un motivo de temor, ¿no? De amedrentamiento. Porque lo que hay en ese paquete es instrumental odontológico. Hay exploradores, hay un forceps ahí, un espejo. Pues eso obviamente causa miedo, ¿no? Pero esta persona, que es un dentista, le va a decir al interrogado: no te preocupes, te voy a hacer un examen nada más, te voy a dar unos dientes. De hecho, solamente agarra un espejo y un explorador. Le dice: no te preocupes, solamente te voy a revisar la dentadura. Entonces abre la boca y le empieza. ¿Qué está buscando? Está buscando calidades. Inclusive le dice en un momento: oye, tienes acá una carie, tienes que tener más cuidado, no anda al dentista. Corrobora que la caries está activa y que le duele un poco. Y le pone el explorador ahí. Y le repite la pregunta. Pero le hunde el explorador. Y le causa dolor. Y luego agarra un frasquito que estaba ahí con todo el instrumental. Y ella lo reconoce, ¿no? Es eugenol. Y le pone un poco de eugenol en la lesión. Y le calma inmediatamente. Y ahí le dice: mira, qué maravilloso, ¿no? Un poco de aceite de clavo y el alivio es inmediato. La herida puede ser así de simple: dolor y alivio. ¿Cuál vas a elegir? Como diciendo, si no me respondes lo que yo quiero que me digas, te voy a volver a hacer doler, ¿no? Pero si no, te puedo aliviar. Bueno, en la película sí, de hecho, hay una parte, porque esta persona logra escapar. Después lo tortura peor, agarra un motor de baja velocidad y le atraviesa un incisivo, de vestibular hasta palatino. Y cuando escapa, esto es en los años 70, ¿no? Cuando escapa,
en sus correrías, porque esto tiene lugar en Nueva York, entra a una farmacia y compra un poco de eugenol. Parece que en esa época se podía comprar eugenol directamente en una farmacia. Y está el resto de la película poniéndose el eugenol para que no le duela. Solamente para graficar lo antiguo que suelen ser algunos productos que nosotros manejamos. ¿Y por qué el eugenol ya está desfasado? Y en general todos los extractos y todos los aceites esenciales que se extraían de plantas, porque cualquier material oleoso, cualquier material aceitoso, es incompatible, por ejemplo, con procesos de autología adhesiva. O sea, yo ya no puedo usar un eugenato ni siquiera como apósito provisional en una cavidad si yo estoy planeando en esa cavidad hacer una restauración adhesiva, directa o indirecta. No se puede. Una de las peores cosas que puede generar una sustancia de este tipo es que deja una dentina contaminada al punto de ser imposible poder hacer adhesión. Yo, para hacer adhesión en la dentina, que es al final lo que yo deseo, hacer adhesión en el esmalte es sencillísimo, es cuestión de grabar y punto. Pero la dentina es muy complicado. Yo necesito la dentina, ¿qué necesito? Dentina limpia, túbulos dentinarios libres de tapones, fluido intratubular, los túbulos bien hidratados, malla colágena entre los túbulos, desplegada para que se interdigite, ¿no? Se embeba en el... Entonces, fue toda una revolución. En los 70 se empezaron a hacer ionómeros de vidrio para todas las indicaciones. De hecho, se pensaba que el ionómero de vidrio era el futuro de la odontología restauradora. Pasaron 40 años ya y ya nos hemos dado cuenta de que no. Fueron rápidamente reemplazados por las resinas. Pero la resina no tiene ni el comportamiento del diente, ni una adhesión natural del diente, ni liberación de iones, nada. Nos hemos optado por la resina básicamente porque es bonita. Y al ionómero lo hemos despreciado por feo, ¿no? Porque no tiene pulido, no tiene brillo, no tiene color. Pero el ionómero sigue siendo un material que tiene una serie de ventajas, ¿no? La liberación de flúor es una de sus grandes ventajas. Ya quisiera la resina liberar el flúor que libera el ionómero. De hecho, las resinas siempre se ha tratado de crear una resina que libere cierta cantidad de flúor, y hasta ahora no se puede. El ionómero libera tal cantidad de flúor, sobre todo los ionómeros clásicos, ¿no? Los AUSE, liberan tal cantidad de flúor que inclusive se pueden usar en lesiones activas todavía. Tienen una muy buena unión a la dentina, tienen un comportamiento mecánico muy similar al de la dentina, y por lo tanto tienen muchas indicaciones. Y se siguen usando mucho, hasta, no tanto como antes, pero sigue habiendo el ionómero de vidrio. De hecho, tienen muchas aplicaciones, y la clasificación del ionómero de vidrio es de acuerdo a dos criterios. La indicación, o sea, ¿para qué es el ionómero de vidrio? Y ahí hay la clasificación por números romanos, ¿no? Ustedes van a comprar un ionómero de vidrio, tipo 1, tipo 2, tipo 3. O la presencia o no de una resina. O sea, si el ionómero es clásico, ionómero de vidrio de antaño, o modificado con resina. Entonces, nosotros no vendemos ionómeros de vidrio, pero esta información es importante, es relevante para el tema. Ahí tienen la clasificación de los ionómeros de vidrio de ambos aspectos, o sea, de ambos criterios. Los ionómeros de vidrio tipo 1 son para cementación. Son cementos de ionómero de vidrio. Es decir, son cementos convencionales a base de ionómero de vidrio. No son cementos adhesivos, son cementos convencionales. O sea, yo requiero que mis preparaciones y mi restauración, mi corona, sea retentiva. O sea, haya traba mecánica, entonces puedo usar mi ionómero de vidrio. Y claro, en estructuras que no tengan compromiso estético, ¿no? No voy a hacer mi corona jacket de IMAX y la voy a cementar con un ionómero de vidrio. Se va a translucir lo opaco y se va a ver horrible. Pero una metal cerámica, por ejemplo, si hay retención, muchos preguntan, ¿puedo seguir usando un ionómero de vidrio? Claro que sí. La mecánica y la física no han cambiado en 30 años. Si se retenía hace los 90, se sigue reteniendo ahora. Generalmente todos esos ionómeros de vidrio son ionómeros de vidrio clásicos, polvo líquido auto. ¿No
No tiene sentido que sean fotopolimerizables si la indicación principal son estructuras opacas que no dejan pasar la luz. ¿Para qué? Son todos auto. Y hay muchos en el mercado todavía. Polvo líquido lo único que tiene que... La cementación convencional es el sueño dorado de los odontólogos. Nos da una nostalgia de tiempos más sencillos, ¿no? Un material barato, económico, polvo líquido, solamente yo tengo que leer cuánto dosifico, ya una cucharita de polvo por 2 gotitas de líquido, ya lo espatulo, hago mi cementación, no tengo que hacer acondicionamiento de nada, el muñón limpio, nada más bien aislado, la corona bien limpia, bien arenada del laboratorio, cemento, elimino los excesos y punto, paciente a su casa. No me tengo que preocupar de nada. Claro, si hay un componente mecánico involucrado, falta de retención, muñón muy corto, muñón muy expulsivo, o estético, corona muy translúcida, entonces ya no puedo usar un cemento de este tipo. Los ionómeros tipo 2 son los ionómeros más despreciados por el odontólogo, son los de restauración. Y esos hay ionómeros tipo 2 de restauración clásicos, polvo líquido pero auto, que casi no se usan a nivel urbano, se usan bastante a nivel rural, vamos a explicar por qué. Y los ionómeros tipo 2 pero modificados con resina, o sea, polvo líquido, fotopolimerizables. Y eso sí, no digo que se usan masivamente, pero es más fácil que encontrarlos en el medio urbano, ¿no? Vitremer, por ejemplo, de 3M, es un ionómero tipo 2 de esa categoría, modificado con resina. ¿Por qué lo modifican con resina los ionómeros? Para hacerlos fotopolimerizables, y eso le da comodidad al odontólogo, pero le quita algo muy importante. Los ionómeros modificados con resina tienen mucho menos liberación de flúor. Entonces, ahí tenemos esos ionómeros, ¿no? ¿Por qué no los usa tanto el odontólogo? Bueno, porque estéticamente hablando son inferiores a la resina, solamente en ese aspecto. No tienen colores naturales, no tienen capacidad de pulido, son muy opacos, son muy mates, se ve, se nota que están ahí. Se usan todavía en odontopediatría, ¿no? En algunas especialidades o como provisionales. Los ionomeros tipo 3 son hechos para sellado de fondos y fisuras, esos casi no hay. No es muy buena la adhesión del ionómero en esmalte. En dentina sí, pero en esmalte no tanto. Los ionómeros que más se usan todavía son los tipo 4, que son para base cavitaria. ¿Por qué se usan mucho como base cavitaria? Primero, porque tienen una gran capacidad de protección, por la remineralización de protección de un sustrato de dentina profunda, por ejemplo. Segundo, que son muy compatibles con la resina que uno va a colocar encima, la famosa técnica sándwich, ¿no? Y tercero, que hay gran variedad todavía en el mercado. Hay un montón de ionómeros de base tipo 4 que podemos encontrar. Podemos encontrar ionómeros de base tipo 4, polvo líquido, clásicos, auto. Los odontólogos no los usan mayoritariamente porque hay que mezclar y esperar, ¿no?, que endurezca para poder hacer la restauración adhesiva encima. Pero también hay ionómeros de base polvo líquido pero modificados, foto. Y esos son los que más hay, ¿no? Tipo Vitrebond. Pero al odontólogo también le encuentra un pero, porque como esos ionómeros son modificados con resina ya se contraen. Entonces uno no puede colocar una base cavitaria muy gruesa, tiene que colocar una base cavitaria delgadita. Entonces yo dosifico una medida de polvo, una gota de líquido, y de todo eso que mezclo tengo que usar un poquitito, ¿no? Con el porpedical una gotita, y todo lo demás, uy, desperdicio mi bolsillo, entonces no les gusta. También hay ionómeros de vidrio tipo 4 ya listos para usar, mezclados. Entonces ahí no hay desperdicio. Y por último están los ionómeros tipo 5, que son básicamente los tipo 2, que les han agregado un particulado un poco más grande y los están usando para reconstruir muñones. ¿Por qué? Porque ante la disminución del uso como materiales restauradores, los fabricantes dijeron vamos a aplicarlo en reconstrucción de muñones. Ahí el odontólogo de repente no se va a quejar porque el muñón está adentro, entonces no hay problema porque encima va a ir una restauración y no se va a notar lo feo que es el ionómero. Bueno, esa es la clasificación general. Los ionómeros modificados dependen de una unidad de polimerización y hay muchos lugares, sobre todo en países como el nuestro, donde en el medio rural no hay energía eléctrica o no hay capacidad de tener una unidad dental, ¿no? Entonces en muchos casos se usan ionómeros no modificados, ionómeros clásicos, con gran liberación de flúor. Lesiones cariosas
se trata mediante la técnica restauradora atraumática, ¿no? La TRA. Entonces simplemente se hacen curetajes y para tratar de eliminar la mayor parte de la lesión, y se coloca un ionómero de vidrio auto esperando que la gran liberación de flúor genere un efecto cariostático, ¿no? Que se detenga la progresión de la caries. Esa, por ejemplo, es una utilidad todavía de los ionómeros de vidrio. Pero el último paso de esa progresión fue, si se quiere, una revolución. Y eso tuvo lugar a finales de los 90, o sea, hace unos 20, 25 años. Aparecieron agentes que tenían una capacidad regeneradora nunca antes vista, que no tenía ningún material de los previos. Y el primer representante de esta nueva categoría, que si ya se les conoce como agentes biocerámicos, se llama agregado trióxido mineral, o por sus siglas en inglés, MTA. El MTA fue introducido por un grupo de investigación en Estados Unidos, liderado por un doctor, todavía vive, el apellido es bastante impronunciable, Toravinejad, que debe ser multimillonario porque patentó esto. ¿Qué se observó que tenía el MTA? Que no tenía, por ejemplo, el ionuro de vidrio, el hidróxido de calcio o lo que se usaba antes. Tenía capacidad de regeneración de dentina. Bueno, tiene lo mismo que el hidróxido de calcio, una gran alcalinización del pH y todo lo demás. Pero tenía una muy superior capacidad de regenerar dentina. No solamente eso, tenía la capacidad de regenerar cemento radicular. No solamente eso, tenía la capacidad de regenerar ligamento periodontal. No solamente eso, tenía la capacidad de regenerar, eso se vio cuando se extravasaba del foramen apical y se llegaba al espacio periodontal, regeneraba hueso alveolar. Era milagroso, o es milagroso prácticamente. Entonces, una serie de situaciones en endodoncia sobre todo, ¿no? Pero en odontología en general, que antes no tenían solución, empezaron a poder manejarse gracias a los primeros biocerámicos, gracias al MTA. A mí, en pregrado en endodoncia, a mí me dijeron, oye, ¿lesión de furca? Ah, ya, olvídate. Ya extrae mejor. No, flaco, ya no sirve para tu pecado. Si quieres, puedes premolarizar. Pero eso es bien complicado. Mejor extrae y búscate otro paciente. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, ese tipo de lesiones actualmente son muy manejables con la colocación de un biocerámico. Entonces, el MT dijeron, Dentsply, que es, digamos, uno de los conglomerados más grandes de materiales dentales a nivel mundial, compró la patente del MT. Su primera MTA comercial fue Dentsply, se llama ProRoot. No se vende en Perú por precio. Bueno, pero pasaron pocos años para que otras casas dentales empezaran a comprar la patente del MTA y empezar a hacer su propio MTA. En Latinoamérica, desde hace casi 20 años, el MTA que se consume es de la casa dental Angelus brasileña, porque es el que está más en la mano, ¿no? Es el que está por un tema de proximidad, de costos de transporte, de aranceles, es el que sale más económico. Pareja Lecaros representa Angelus. ¿Okay? Entonces tiene todos los productos de biocerámicos que fabrica Angelus. Los productos biocerámicos ustedes los van a encontrar para dos indicaciones generales. Para regeneración, para colocar en una lesión y que se regenere, y como cementos endodónticos. ¿Okay? Y de los dos tiene Angelus. Tiene biocerámicos, cementos biocerámicos regeneradores, ¿no? Y cementos biocerámicos endodónticos para hacer obturación. Y de hecho tenemos otros temas donde nos concentramos en los biocerámicos de Angelus. Pero Pareja Lecaros también, desde el año pasado, 2022, representa a otra fábrica, esta sí europea, francesa, que siempre tuvo presencia en el mercado peruano, pero por un tema con su antiguo representante, dejó de venderse en el Perú un par de años.
Entonces, un poco que se perdió contacto con el cliente. Esa marca se llama Septodont. Entonces, cuando mencionamos la palabra Septodont, muchos autores decían, digamos, no tenían tan presente el nombre. Cuando veían el logo, un poquito más, ¿no? Sí, creo que sí he usado algo. Septodont es una fábrica francesa de materiales odontológicos, pero muy particulares. Todos los materiales que fabrica Septodont tienen que ver de alguna forma con el control del dolor y la inflamación. Septodont no hace guantes, ¿no? Resinas o materiales de impresión, se concentra en eso. Entonces, cuando uno le menciona al odontólogo algunos materiales de Septodont que han tenido en el pasado mucha popularidad en el Perú, por ejemplo, Albiogil, que es lo mejor para tratar una alveolitis seca, o la línea de anestesias de Septodont, que ya se está vendiendo en Perú otra vez, entonces ya identifican un poco mejor la marca. Bueno, Septodont tiene su propia historia de manejo de biocerámicos. Septodont no compró la patente de MTA. Septodont empezó a trabajar sobre el insumo principal del MTA, que se llama cemento de Portland. De hecho, es esto que vieron hace un momento, porque algunas veces van a escuchar, yo lo he escuchado, es, oye, y el MTA, los cerámicos, eran cementos de construcción, ¿no? O sea, yo puedo agarrar mi cemento, Sol, ¿no? Eso y de repente me sirve, ¿no? Y hago mi MTA barato. No, pues no es lo mismo, ese es el insumo, pero ese insumo tiene que ser procesado, eliminados unos componentes tóxicos, purificados, etcétera, para crear el MTA. Bueno, lo que hizo Septodont fue utilizar el MTA como insumo, ¿no? Para, a través de un proceso de purificación, crear su propio cemento biocerámico. Y ese cemento biocerámico se llama, el nombre químico se llama silicato tricálcico. O su nombre comercial, biodentine. Y el biodentine fue una segunda revolución de los biocerámicos. Porque el biodentine, a riesgo de parecer que uno se dispara los pies porque estamos compitiendo con nosotros mismos, el biodentine tiene capacidades de regeneración, inclusive superiores o más notorias que las del propio MTA. Por esa razón, siendo un material mucho más reciente, el MTA, como repito, tiene unos 20 años en el mercado, el biodentine poco más de 10. Acá se ve, acá. Una acción mucho más rápida, ¿no? Mucho más completa en cuanto a regeneración. Y siendo mucho más reciente, se ha popularizado muy rápido, no siendo un material, digamos, económico necesariamente. El secreto del biodentine, el secreto de su éxito como biocerámico es básicamente por la pureza de su principio activo. El principio activo del biodentine es silicato tricálcico y es prácticamente puro. Entonces lo único que tiene que hacer el odontólogo es mezclar ese silicato tricálcico con un activador que viene con el producto y generar una pasta. Los biocerámicos, desde el MTA hasta el biodentine, son básicamente pastas relativamente densas que el odontólogo tiene que colocar o empacar en la zona de la lesión para que generen el proceso de regeneración. Obviamente el material es sumamente biocompatible. No hay riesgo de alguna reacción alérgica, no existe, no se ha reportado. Y es tremendamente bioactivo. Como les mencioné, si el MTA tenía una capacidad de regeneración de dentina, de cemento, de ligamento periodontal, de hueso alveolar, esas capacidades son mucho más acentuadas con el silicato tricálcico.
La ruta de regeneración es básicamente por estimulación odontoblástica, ¿no? Y sobre eso hay infinidad de artículos y libros. Como les repito, en muy poco tiempo, el biodentina se ha generado toda un sustento teórico y experimental sobre las capacidades de biodentina. Y de biodentina se publican hasta el día de hoy libros. Yo, por ejemplo, tengo acá uno. Todavía la mayoría están en inglés. Muchos artículos de Biodentine están disponibles en la red. Nosotros tenemos una base de esos artículos. Si ustedes desean, al final van a ver mi teléfono y mi correo electrónico. Ustedes me pueden escribir un mail o me pueden escribir un WhatsApp si desean que les envíe toda esa información. No hay ningún problema. Entonces, igual que el MTA, igual que el hidróxido de calcio en el pasado, la alcalinización del pH, es un pH sumamente alcalino, muy alto, de 12, es el primer paso para la regeneración. El pH genera un efecto bacteriostático, lo cual crea las condiciones como para que se regeneren los tejidos. Siempre un tejido inflamado o con contaminación bacteriana, eso va a ser imposible. Entonces el silicato tricálcico, igual que el MTA, generan esto, generan una gran alcalinización del pH. Entonces el biodentine tiene esas indicaciones. Yo la puedo usar desde indicaciones muy puntuales a nivel coronal, por ejemplo, un poquito pulpar directo o indirecto, ¿no? Hasta indicaciones un poco más complejas a nivel radicular. Solución de lesiones tipo falsa vía, lesión de Furca, reabsorción externa del espacio endotelio o interna, falta de cierre apical, etc. ¿Por qué esa diferencia en cuanto a aplicaciones que se pueden dar a nivel coronal y aplicaciones que se pueden dar a nivel radicular? Bueno, por varias razones. Primero, que a nivel coronal es más fácil llevar el producto a donde yo lo quiero. El control visual es más sencillo. Las aplicaciones a nivel coronal por lo general no son tan recurrentes, no son tan difíciles de manejar como las que son a nivel radicular. Esas son, digamos, un poco más complicadas. Y la necesidad de que el principio activo tenga la mayor cantidad de moléculas disponibles para para hacer la regeneración es más urgente a nivel radicular. ¿Por qué se tomó más esta diferencia? Eso es importante, porque eso lo vamos a ver en la parte práctica. Porque la forma de comercialización del biodentine es en una cápsula. Entonces esa cápsula se tiene que abrir y se le tiene que colocar algunas gotas de líquido de aplicación, de líquido con el que se mezcla, cerrar esa cápsula y esa cápsula se tiene que mezclar por medio de un amalgamador. Y ese amalgamador es un dispositivo, es un equipo que el usuario tiene que adquirir. Entonces una pregunta muy frecuente de los odontólogos es: oye, pero ¿tengo que usar el amalgamador? ¿Por qué no saco el polvo en un bloque de mezcla, le añado la cantidad de líquido que necesito y lo mezclo por espátula? Es más, algunos vamos allá. Yo ya lo he hecho y me sale una pasta muy similar a la del amalgamador y no de gastar 400 soles en un amalgamador. La respuesta del fabricante es: sí se puede usar, pero una mezcla por espatulado nunca va a tener la cantidad de principio activo listo como para alcanzar el máximo potencial del biodentine. Entonces la recomendación de fábrica, no es algo que nos estamos invitando nosotros, es: si va a mezclarlo manualmente, puede hacerlo siempre y cuando sus lesiones sean a nivel coronal, porque ahí no necesita tanto principio activo. Pero si va a hacer una aplicación a nivel radicular, lo más recomendado es que sea la mezcla automatizada con amalgamado, porque ahí va a tener un producto de mucho mejor consistencia y mucho mejor bioactividad como para ese tipo de lesiones. Entonces es algo que recomienda la propia fábrica. No le está negando al doctor la posibilidad de que pueda mezclarlo manualmente. Pero si desea la máxima bioactividad, sí, lo ideal es que la mezcla sea automatizada.
acá hay un video de Biodentine. Fíjense, las cápsulas vienen selladas al vacío. Ahí está una cápsula. Y viene este parante para poder abrir la cápsula y colocarla en posición vertical para poder añadir la cantidad de gotas de líquido necesarias. Esas pipetas que vienen ahí se abren y se colocan 5 gotas. Una, 2, 3, 4, 5. Se vuelve a cerrar la cápsula y se coloca en un amalgamador. Cualquier amalgamador, las cápsulas son estándar, no interesa la marca del amalgamador. Y se mezcla por 30 segundos. Se retira la cápsula del amalgamador y la pasta tiene la consistencia que debería tener para poder aplicarlo en la lesión. ¿Cómo la hago llegar a la lesión? Ya, eso lo ve, ¿no? Ahora, el fabricante le da una opción adicional al odontólogo. A veces el odontólogo dice, he mezclado con la, digamos, con la proporción que me dice el fabricante de las 5 gotas dentro de la cápsula y me ha salido una pasta un poco densa para lo que yo quiero. Yo la quiero un poquito más fluida. Entonces, el fabricante le da la opción al odontólogo de agregar una 6ª gota y volver a pasarlo por el ciclo de mezcla. Ahí, en la segunda mezcla sale más fluido, ¿no? Sale un poco más fluido porque no le ha agregado, pero solamente es una gota adicional, o sea, es 5 o 6 gotas, no más. En cada pipeta vienen como 7 u 8 gotas por si acaso. Por si acaso a los odontólogo se le escapó una gota por algún lugar, ¿no? Pero lo que sobra de líquido en la pipeta, que es un líquido especial, no es agua destilada como en el caso del MTA. A veces en el caso del MTA el frasco de agua destilada se abría, se derramaba, pero yo podía agarrar agua destilada de otra procedencia y mezclar. Acá no, tiene que ser la pipeta del líquido. Entonces me da esa opción, agregarle una gota adicional si quiero hacer la consistencia un poco más fluida. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de Biodentine. Son algunas, digamos, bastante cotidianas. Algunos odontólogos acá dirían, no, pues, el principal usuario de Biodentine en el Perú es el endodoncista, el especialista en endodoncia, que en algunas situaciones le dice normalmente trabajando con un rehabilitador, le dice, oye, para esta endodoncia voy a estar Biodentine, así que va a costar tanto, ¿no? Pero en otros países se usa Biodentine en muchas aplicaciones, por ejemplo aquí, para hacer, ¿qué cosa es esto? Básicamente un recubrimiento pulpar indirecto, ¿no? Una base calitaria. En una lesión bastante profunda han colocado una base de Biodentine y luego encima un provisional probablemente para chequear el avance de la regeneración, y una vez que está bastante regenerado, por encima le colocan su resina porque el Biodentine es, como todo biocerámico, compatible después con la colocación de un material adhesivo. Entonces, una aplicación de una situación bastante cotidiana. No necesariamente tiene que ser una endodoncia o, perdón, una emergencia endodóntica difícil de solucionar. En muchos países se usa para algo cotidiano como una base calitaria con una capacidad regeneradora. Claro, si yo uso un biocerámico, estoy usando lo más regenerador, por lo menos en el momento en el que estamos viviendo. ¿Y en cuánto rato fragua para ir a restaurar? Normalmente son varios minutos, son unos 15 minutos más o menos. No se restaura en la misma cita, no se recomienda porque se podría, ¿no? Esperando, porque al final cuando fragua es bien duro. Los biocerámicos, cuando terminan de endurecer, son como cerámica, ¿no? Son bastante duros, entonces uno se da cuenta. Pero comúnmente lo que se recomienda es esperar para chequear radiográficamente la regeneración, para chequear síntomas, para chequear que haya silencio clínico, y después cuando ya está todo en paz, se pone la restauración. Esa es la recomendación general para todos estos materiales. ¿Qué profesional se recomienda para colocar encima? ¿Qué profesional se recomienda para
Ah, ya. Muy buena pregunta, porque alguien podría, coloco mi eugenato encima. Entonces voy a estar contaminando toda la dentina circundante y no va a haber ningún problema con la base cavitaria, pero sí va a haber un problema de adhesión entre la resina y lo que queda de dentina. Entonces, ¿qué se puede usar encima como provisional antes de colocar en una cinta posterior la definitiva? Por ejemplo, hay todavía materiales que no tienen contenido de eugenol y que se puede usar coltosol, por ejemplo. El problema del coltosol, el único problema que yo le veo es que después, en la siguiente cinta, para removerlo hay que usar fresa. Pero hay resinas provisionales. Hay resinas que no tienen contracción, no tienen una cantidad de monómero que se contraiga, ni tienen rigidez. Uno las coloca en un solo incremento y las fotocura. Quedan medias resilientes. Entonces en la siguiente cita, para removerlas, uno simplemente agarra un explorador, la clava el explorador y sale entero sin dejar residuos y hace su restauración. De esas hay en varias marcas. En Ivoclar tenemos System Inlay, Boco había Clip y por ahí hay algunas más, ¿no? Eso es lo que se debe usar porque son materiales que no tienen ningún principio que pueda contaminar la dentina. No contaminan la dentina de ninguna forma, ¿no? Entonces, desde una aplicación tan común y silvestre como digamos, un RPI, una base cavitaria, hasta algo sumamente complejo como una apexificación, se puede usar biodentina, o se debe usar, ¿no? Se desea generar este cierre apical, es un diente bastante joven, ¿no? Entonces se empaqueta el biodentine dentro del conducto, o luego hacer la endodoncia por medio, en este caso no es así, ¿no? Pero también se puede hacer por medio de una retroobturación después de una cirugía apical. Y se va chequeando radiográficamente el cierre apical. Aquí hay otro video de biodentine. Este es un video promocional. ¿Por qué usar biodentine? Para la fábrica, la principal razón para usar biodentine es para no someter al paciente a un procedimiento endodóntico si se puede evitar. Porque como recomiendo pulpar directo o indirecto, es excelente. Segundo, para eliminar el dolor postoperatorio. En este tipo de procesos de regeneración es muy importante para el odontólogo que el paciente experimente el menor dolor posible, porque esa experiencia fideliza al paciente. Entonces hay menos llamadas de me duele, hay más retorno del paciente, hay más confianza y por lo tanto se aumenta la cartera de pacientes. Y tercero, porque tiene muchas aplicaciones y es el único material que se comporta básicamente como la dentina. Entonces, como no existe límite a la profundidad de aplicación, se puede usar en múltiples indicaciones. Entonces, procesos que eran muy tortuosos, procesos que demandaban muchas citas para lograr una regeneración, para lograr silencio clínico, para que el paciente no estuviera permanentemente sometido a una situación de inflamación, se resuelven con este tipo de biocerámicos, se resuelven de una forma mucho más rápida. Esa es la gran ventaja de biodentine. La razón por la cual el odontólogo lo debería usar es básicamente para optimizar tiempos y resolver el problema del paciente mucho más rápido. Ahora, fue tan popular biodentine en tan poco tiempo, repito, si estamos hablando de que el MTA es muy reciente porque data del cambio de siglo, pues biodentine llegó 10 años después nada más. Entonces es mucho más reciente y se volvió popular en muy poco tiempo. Cuando hemos reintroducido biodentine después de un par de años de ausencia en el mercado peruano, se acababa, apenas llegaba al mayorista, es generalmente al que le compre el odontólogo, porque el endodoncista va y quiere que le compre, dame una cápsula de biodentine y una pipeta de producto, porque claro, en realidad le saldría más barato si compra, como es la obligación de pareja de Carlos, si compra el producto en el empaque original. Y en el empaque original vienen varias cápsulas y vienen varias pipetas, ¿no?
nosotros no podemos abrir el empaque y venderlo por separado. Pero si un mayorista nos compra y él lo vende a su vez, él sí está en la libertad de venderlo de manera individual. Entonces ahí es donde generalmente se compra. Y vimos con sorpresa de que los mayoristas compraban y a la semana estaban pidiendo reposición porque ya se les había acabado todo. Se usa bastante. Entonces, ante la popularidad del biodentine, se vio la conveniencia de tener un cemento endodóntico de tipo biocerámico. Y la cementación endodóntica es otra área donde también estamos un poco desfasados, porque todavía nos hemos quedado en el pasado, ¿no? Todavía estamos en esta época. Ese es el doctor Louis Grossman, el padre de la endodoncia moderna, que fue el que diseñó los parámetros que debe tener un cemento endodóntico ideal en la década del 50 del siglo pasado, ¿no? Todas estas características debe tener un cemento endodóntico real, ideal, ¿no? Una consistencia que permita su fácil introducción en el túbulo dentinario, relativamente pegajoso para proporcionar una buena adhesión a la dentina radicular y una buena adhesión también a la gutapercha de sellado. Se debe poder sellar el canal lateralmente y apicalmente, cierta expansión, ¿no? Debe ser impermeable, no debe ser fácilmente filtrable por humedad. Debe tener algún principio bacteriostático, o por lo menos no estimular el crecimiento bacteriano. Debe tener radiopacidad, obviamente, para hacer un control postoperatorio, ¿no? No debe manchar la estructura del diente, no debe irritar el tejido periapical en caso de que haya un escape por el foramen apical, debe ser estéril o poderse esterilizar, y debe poder, ante una eventualidad, por ejemplo hacer una desobturación, poder ser removido fácilmente del conducto. Él diseñó un cemento que hasta ahora lleva su nombre, cemento de Grossman, y que hasta ahora es el cemento más utilizado en países como el nuestro. El problema del cemento de Grossman, ¿cuál es? Se mezcla con eugenol, es un cemento eugenolado. Entonces, de nuevo, si nos hemos actualizado en materiales biocerámicos, en materiales restauradores, etc., no podemos seguir utilizando cementos endodónticos tipo Grossman si, por ejemplo, ya estamos pensando hacer procedimientos de reconstrucción intraradicular adhesivos, por ejemplo, la cementación de un estribo de fibra de vidrio. Porque no va a haber adhesión si la dentina radicular, que ya de por sí es poco favorable para la adhesión, está contaminada por el cemento endodóntico que he usado, porque he usado un cemento eugenolado. Lo ideal es que el cemento endodóntico se pueda aplicar en las diferentes técnicas de obturación que existen. En el Perú casi todos utilizan la famosa técnica lateral, ¿no? De condensación lateral. Pero también puede haber alguien que utilice una condensación vertical o una técnica de cono único, que son menos frecuentes, pero que se usan más sobre todo para quienes hacen endodoncia mecanizada. Entonces lo ideal es que el cemento endodóntico se pueda aplicar en cualquier tipo de técnica. Ahora, hay diferentes tipos de cemento endodóntico. La mayoría usa cementos endodónticos eugenolados, ¿no? Con óxido de zinc eugenol, como el cemento de Grossman. Pero también hay cementos endodónticos que tienen hidróxido de calcio como principio activo principal. Hay cementos endodónticos que tienen ionómero de vidrio como principio activo principal. Hay cementos endodónticos que tienen biocerámicos, ahí le he puesto biovidrios, como agente principal, no principio activo. Y hay cementos endodónticos resinosos. El odontólogo usando un cemento endodóntico que no tenga eugenol ya ha ganado bastante. Pero el nivel máximo de beneficios de un cemento endodóntico lo tienen los cementos endodónticos que tienen un principio biocerámico, ¿no? Estos son los diferentes tipos de cementos de cementos endodónticos. En nuestro medio hay bastante, solamente que no se vende con tanta frecuencia como los cementos eugenolados, pero hay. Y los cementos endodónticos de tipo biocerámico son el último estadio.
porque esos me reportan beneficios que no me reporta un cemento endodóntico de otro tipo. Fíjense, cementos endodónticos eugenolados hay todavía bastantes. Ya sean que tengan el nombre clásico de cemento de Grossman o que tengan algún otro nombre comercial, ¿no? que haga pensar que son cementos de otro tipo, pero en realidad siguen siendo cementos endodónticos. Por ejemplo, el clásico endofil. Ese es un cemento endodóntico eugenolado también. ¿Ok? Pero puede encontrar en el mercado cementos endodónticos ya a base de hidróxido de calcio, caso de Pexil Plus y Boclar, por ejemplo, o cementos endodónticos a base de resina, como este MTA Filapex. No se dejen confundir por el nombre, dice MTA Filapex, pero en realidad no es un biocerámico, tiene un poco de contenido de MTA, pero no, es básicamente un cemento resinoso, endodóntico resinoso, o cementos ya biocerámicos. Este, por ejemplo, es el cemento endodóntico biocerámico, pero de Angelus, que se llama BioCeller, que ya viene mezclado, listo para inyectar en el conducto y todo lo demás. Cetodon no se podía quedar atrás. Entonces, hace algunos años desarrolló un cemento endodóntico, pero con su principio biocerámico, que es el silicato tricálcico. Este es el BioCeller. Y ese cemento se llama BioRoot, RCS, Root Canal Sealer, ¿no? Sellador de canal radicular. Este BioRoot es básicamente, para resumirlo, es el biodentine, pero para obturar endodoncias. Obviamente no para obturar, bueno, si quieren lo pueden usar para obturar cualquier endodoncia, ¿no? Sería un poco de lujo eso. Pero básicamente está diseñado para que el odontólogo obture endodoncias que tienen algún tipo de problemática en la obturación y que vale la pena hacerlo con un cemento biocerámico. Por ejemplo, para algún tipo de reabsorción interna, algún tipo de cierre apical que es necesario, entonces se usa este tipo de cementos. Este material es mucho más reciente que el biodentine, y este material sí es desconocido en Perú, porque el anterior representante no lo vendía porque creo que o no existía o había que sacar registros sanitarios, porque este material es muy reciente. Este material recién se ha empezado a vender el año pasado ya con pareja legal, entonces es mucho menos conocido. Entonces, BioRoot es un material bioactivo, es un biocerámico a base de silicato tricálcico, pero diseñado para obturación de conductos. La fórmula es prácticamente idéntica. La única diferencia es la povidona que le han agregado a este BioRoot y que el biodentine no tiene. La povidona es el componente que permite que haya una buena adhesión a las paredes del conducto y a los conos de Guttapercha. Esa es la única diferencia. Y la consistencia y el hecho de que este material no tiene que mezclarse con un amalgamador, sino es de mezcla manual. ¿Ok? Este es el video que desarrollamos para el lanzamiento del BioRoot el año pasado. Muy buen sellado, alcalinización, cicatrización vertical, la obturación es mucho más sencilla, el seguimiento es mucho menos complicado, tiene una mejor interfase con la dentina y con la Guttapercha. Mejor resistencia a las filtraciones, más mineralización de la dentina, obviamente. Y no se diga del ligamento periodontal y del hueso alveolar. Tiene buenas propiedades antimicrobianas, básicamente por la alcalinización. Sin alcalinización no hay regeneración posible. Entonces, todos estos materiales de hidróxido de calcio generan una alta alcalinización del pH, lo cual impide el crecimiento bacteriano. Una buena cicatrización vertical, porque es totalmente biocompatible. Básicamente porque hasta el hueso alveolar puede regenerar alguna situación teóricamente adversa, como la salida del cemento por el aparato natural. Acá es ventajoso porque va a regenerar más rápido el hueso alveolar.
y el seguimiento y la recuperación se hacen más sencillos. El material está diseñado para ser mezclado, se adapta muy bien al odontista peruano, porque el odontista peruano está acostumbrado a mezclar el cemento y enredar los conos para hacer la condensación lateral. Está diseñado como para eso. Aunque la tenga en frío, se dosifica polvo. Ahora vamos a ver cuál es la proporción de mezcla y cómo viene el producto presentado. Se dosifica polvo con una cantidad de líquido y unas pipetas muy similares a las de Pine. Se espatula y luego está listo para enredar los conos y ir condensando. Entonces, es un sellador de conductos. Está diseñado para trabajarse en conjunto con conos de gutapercha. No es un biocerámico para empacar en una lesión, solamente un cemento endodóntico nada más. Se prepara manualmente por espatulado porque viene presentado en polvo líquido. Ahora, la composición. El polvo tiene los principios activos de silicato tricálcico, básicamente silicato tricálcico, tiene otros excedentes como silicato dicálcico, circonio para darle radiopacidad, ¿no? El carbonato de calcio, la covidona para darle la consistencia y la adhesión que requiere un cemento endodóntico, y el líquido, que es un acelerador, que es muy similar al líquido activador del biodentine. Es básicamente policarboxilato con cloruro de calcio. Entonces, la presentación viene un frasco de polvo, una gran cantidad de polvo, con una cuchara medidora, y un número de pipetas para mezclar el polvo. ¿Cómo viene presentado? Viene un frasco de 15 gramos de polvo de Bayorrut, y 35 pipetas. Entonces, teóricamente está diseñado para hacer 35 nodos. Es el único que se vende en pareja de mercado. Y no creo que el mayorista lo pueda vender de otra forma, porque ¿cómo separa el polvo? Por porciones. Es más, no sería viable, ¿no? Porque uno rápidamente saca el polvo y en el medio ambiente se hidrata y pierde sus propiedades, ¿no? Entonces, esa es la única forma de presentación. Una cosita, decían las propiedades que desprendía hidróxido de calcio, ¿no? Sí, una de las primeras moléculas que desprende silicato tricálcico es hidróxido de calcio. Y eso es lo que genera la alcalinización. Claro, desprende más hidróxido de calcio que el propio hidróxido de calcio. Uno puede decir, entonces, ¿por qué ya no preparo hidróxido de calcio y el hidróxido de calcio desprende hidróxido de calcio? Pero el silicato tricálcico genera un desprendimiento de moléculas de hidróxido de calcio mucho más saturado. Pero eso no se reabsorbe después. Queda el espacio vacío. Lo que sucede es que el fraguado de un biocerámico es mucho más completo que el del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio sí se degrada más rápidamente. El hidróxido de calcio solo. Es que el hidróxido de calcio nosotros lo teníamos en vehículos muy poco confiables. O era el hidróxido de calcio químicamente puro, con agua, o era a través de un vehículo aceitoso como el Dical. Esto tiene un principio activo que libera hidróxido de calcio, pero el producto en sí se endurece, pero a un nivel así de mayólica, ¿no? Al Tiene final. resina, ¿no? Sí. Policarboxilato. La presentación del cemento endodóntico sí, tiene el policarboxilato, que es el ácido poliacrílico, si no me equivoco, ¿no? Tiene ese principio. Ahora, hay algunos biocerámicos, y acá es un poco como hablar un poco mal de repente de la competencia, pero no es necesario que el autor lo sepa, porque esta es una ocurrencia frecuente con los cementos endodónticos nuevos fenolados. Hay algunos que tienen principios activos, como el nitrato de plata, ¿no? O principios activos que tienen bismuto, que lo que hacen es manchar la dentina.
es decir, provocan pigmentaciones en la dentina. Eso se ve muy frecuentemente en dientes postendodonciados. Entonces, ¿qué sucede? Hay decoloración, hay discromía de los dientes, ¿no? Hay esto. Una gran ventaja de Bioroot como cemento endodóntico es que no tiene ningún excipiente ni ningún componente que pueda causar ese tipo de pigmentación. Se ha cuidado ese aspecto. Entonces, es un cemento endodóntico, genera excelente sellado, no se contrae, eleva enormemente el pH, tiene una alta radiopacidad por contenido de circonio, fácil de preparar, se usa en conjunto con conos de gutapercha, tanto en bio como en necropulmonectomías o retratamientos. Esas son las indicaciones de Bioroot. Compatible con técnica de cono único, casi no se usa la técnica de cono único en el Perú. Algunos usuarios de endodoncia rotatoria, reciprocante o mecanizada en general, pueden tener un sistema difícil de encontrar acá, pero algunos endodoncistas viajan y se traen un sistema de afuera donde hay cono único. Bueno, puede ser. Otros con la técnica de calor, ¿no? De condensación vertical, pero la gran mayoría sí seguimos usando condensación lateral, ¿no? Un cono maestro y llenar de conos el espacio con condensadores laterales, ¿no? En cualquiera de esas técnicas se puede utilizar un cemento endodóntico como Bioroot. Aquí está la caja. Bueno, lo vamos a ver ahora en la parte demostrativa. Ahí está la caja abierta, esa es una foto que yo tomé. Viene el frasco de polvo. Ahí está. El frasco de polvo es un frasco de vidrio, porque el producto, el principio activo está en el polvo. Y no puede venir un frasco de plástico, porque el plástico de alguna forma interactúa siempre con principios activos de ese tipo. Entonces es un frasco de vidrio, pero viene por afuera siliconado para que en caso de que haya un accidente no se rompa tan fácilmente. Y vienen 7 de esos blisters, y en cada blister vienen 5 pipetas. Ahí están las 35 dosis. La proporción de mezcla es una medida de polvo, esta es la cucharilla, por 5 gotas de líquido, y se espatula. La consistencia se logra de manera automática. Frasco de 15 gramos, pipeta, cucharilla dosificadora, normalmente tiene 24 meses de caducidad, 2 años desde la fabricación. El tiempo de espatulado no debe exceder el minuto, no hay necesidad de seguir mezclando más. El tiempo de trabajo son 10 minutos, después de los 10 minutos ya llega a una consistencia que ya es poco difícil de manejar, pero es un tiempo bastante prolongado para hacer una obturación. El tiempo de fraguado total es aproximadamente 4 horas. Ese es el instructivo de mezcla que viene dentro del producto, ¿no? Tiene la cartilla, inclusive viene indicada por si acaso la doctora la quiere tener a la mano, ¿no? Para que no se deteriore. Ahí está un detalle del frasco y de un blister de pipetas, que vienen 5, vienen 7 de esos. Ahí está. ¿Dónde se mezcla? Esa es una pregunta que muchos hacen. ¿Dónde se mezcla? ¿Se puede mezclar en una platina de vidrio, como están viendo ahí? ¿Sí? ¿Se puede mezclar en un bloque de mezcla? También. Pero si se elige una platina de vidrio, la recomendación de fábrica es que no se haga con una espátula de metal. Porque en el momento de espatular metal con vidrio, a veces salen partículas de vidrio que contaminan el agente que uno está mezclando. Y eso en general se recomienda con cualquier agente, llenando de vidrio, etc. Entonces, si tengo una platina de vidrio, que inclusive a veces puede ser más conveniente en este tipo de materiales donde uno desea mayor esterilidad, porque yo puedo esterilizar la platina de vidrio, ¿no? Elegir una espátula de plástico. Y si tengo un bloque de mezcla, sí puedo hacerlo con cualquier tipo de espátula. ¿Acá venden espátulas? No. ¿Espátulas de mezcla de cemento? De plástico. No. 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 Que yo recuerde, no. Hay un producto que se llama Sempio, que es una especie, no es un ionómero, pero es una especie de material para reemplazar dentina. Liberador de iones. Muy bueno.
Y ese Sention adentro tiene una espátula de plástico bien bonita, una espátula de plástico de color turquesa, pero solamente viene con el producto. ¿Y las gotas de líquido se puede guardar? O sea, suponiendo que no acabaste, usaste 5 gotas, Y quedó líquido. deben venir más, ¿no? Vende más. Vende más en caso de precaución, pero en general el blister se puede volver a tapar, pero la fábrica no contempla guardarlas porque no va a haber suficiente para, digamos, para otra dosis. O sea, no van a quedar otras 5 gotas, quedarán unas 2 o 3. Y sí, esto es medio anecdótico, ¿no? Pero el blister creo que no está rotulado como Beirut, sino tiene una codificación y la fecha de vencimiento. Entonces es muy similar a otros fármacos que vienen en el mismo tipo de blisters, sobre todo gotas oculares. Entonces ha habido el caso, acá en Perú, si no lo confirma la doctora, que se confundió y ella usaba gotas para y se echó las del Beirut. Y tuvo que ir a la clínica, le lavaron y todo lo demás. No guardar necesariamente el esto. O sea, si sobra un par de gotas, mejor desecharlas. Ahí hay un bloque de mezcla, digamos, de los descartables. Y esto lo vamos a ver ahora, que hagamos la mezcla. La consistencia es automática. Y esa es la consistencia ideal que ustedes saben deben tener todos los elementos endodónticos. Ideal para, o sea, fluido, pero un poco plástico, ideal para embeber los conos de gutapercha. Ese tipo de consistencia no se logra en el porque alguna vez me han mencionado, oye, pero yo ya tengo el biodentine. ¿Un poquito no me puede servir para hacer una obturación? No, ni es el principio activo, ni tiene la povidona, entonces no se va a unir con la gutapercha ni con la dentina del radiocular, probablemente sí, pero con la gutapercha no. Ni tiene esa consistencia como para embeber con efectividad los conos. Entonces no son productos para cualquier indicación, cada uno tiene su uso puntual. Acá hay un último video, hicimos bastantes piezas. Tiene baja contracción, ¿no? Este material. Sí. Porque te comento, Humberto, que justo con un colega que está acá, hicimos un curso de endodoncia y nos hablaron de los biocerámicos en general, ¿no? Y decían que, bueno, que tenían contracción, que contraían, ¿no? Como que era un efecto negativo. Claro, esos son los biocerámicos. Sí, los biocerámicos. Que, o sea, no era estable dimensionalmente por eso, ¿no? En general, como biocerámico, ¿no? Entonces, justo venía por eso. Pero un biocerámico, digamos, que sea estable dimensionalmente no importa porque básicamente es atacar en una lesión. Entonces, que se contraiga un poco no tiene ningún efecto. En un endodóntico sí. No, endodóntico te digo. En un endodóntico sí, que se contraiga demasiado va a dejar espacios. Sí. Y eso no ocurre con Beirut. Y es más, en el curso esto es tan nuevo que en realidad no nos lo han solicitado los líderes de opinión que, por ejemplo, manejan por lo menos Beirut. Yo sé que hay otros cementos endodónticos biocerámicos en el mercado. Endosequence, Angelus tiene, que tienen más tiempo, pero Beirut es tan reciente que no lo han manejado hasta ahora, hasta donde yo sé, líderes de opinión de endodoncia o endodoncistas que hacen cursos, no se han referido todavía a Beirut. Beirut prácticamente en los pocos meses que existe en el Perú, únicamente Pareja Legal se ha encargado de la difusión. Más adelante, cuando de repente algún endodoncista se familiarice con el Beirut, podrá usarlo y de repente lo podrá difundir. Pero, y eso lo vamos a ver al final, en Europa, y sobre todo en Europa, porque es un producto francés, en Estados Unidos también, ya tiene un cuerpo de estudios con nombre propio, Beirut, ahora lo van a ver, que mencionan todas sus ventajas. Este es un video me parece que es de la fábrica, ya con el uso de Beirut. Siempre es un poco difícil hacer un procedimiento, o sea, filmar un procedimiento de endodoncia es un poco complicado, que hay una buena imagen de la endodoncia, pero bueno. Sí, este caso en realidad lo hicimos acá, es de Uruguay. Pero es con lo único encima, me parece. Acá no va a haber condensación, creo. Porque ese cono tiene un taper que debe ser de un sistema mecanizado de todo. El distribuidor para Latinoamérica de Cetodon está basado en Uruguay. Nosotros tenemos mucho contacto con los uruguayos.
está la imagen postoperatoria, radiográfica. Y bueno, los estudios incluyen imágenes de control de años, ¿no? En este caso, ¿Perdón? En este caso de la imagen, para estudiar esa perforación que hay en nivel del cuello, se puede usar el. Había una perforación de Furca. Aquí, A ver, yo le pongo pausa, usted me dice. en este lado. en distal de la molar. Esto me parece que hay una perforación casi a nivel de. En la raíz distal. En la raíz distal, si hubiera una perforación ahí, una falsa vía, lo que se indicaría es utilizar biodentina. Empacar biodentina ahí. Ya, y Pero con el cemento, no. o sea, La endodoncia hacerla igual, si es posible, con un biocerámico. Pero la endodoncia no es que no tenga nada que ver, pero la solución no es el uso de el mismo cemento endodóntico por afuera. El cemento endodóntico solamente para hacer la endodoncia, para obturar los conductos. Si hay lesiones asociadas, una furca, una falsa vía, una resorción, se usa un biocerámico. Un biocerámico no obturador, sino un biocerámico reparador, ¿no? Un biocerámico que tiene mucho más concentración de principio activo. Entonces, fíjense, vamos a culminar con los estudios solamente de Bayorrut. Estos estudios ya son con nombre propio, son de casos clínicos. Por ejemplo, ¿por qué se usó Bayorrut en este caso? Básicamente para solucionar más rápido el tema de la reacción periapical, ¿no? Acá hay una obturación con Bayorrut. ¿Por qué se hizo la obturación con Bayorrut? Ahí porque había una lesión en el espacio de la furca, no necesariamente un compromiso de furca, pero había un problema inflamatorio ahí entre las raíces. Y ya está solucionado, probablemente porque habían infectados conductos laterales, ¿no? Este ya es un estudio de seguimiento de 2 años. Cuando Bayorrut, este es un estudio francés, cuando Bayorrut todavía no se lanzaba comercialmente. Las fábricas hacen eso, con materiales nuevos, sobre todo materiales rompedores como estos, se hace todo un estudio previo antes de que el producto inclusive esté disponible comercialmente, ¿no? A este seguimiento, inclusive ya se restauró con lo que parece ser muñones polados, ¿no? Todavía se usa en Francia. Y acá hay más estudios. Bioactividad de un cemento endodóntico a base de silicato cálcico, Bayorrut RCS, interacción con células de ligamento periodontal humano, in vitro. Son estudios muy específicos. Fuerza de adhesión de Bayorrut RCS relativa a diferentes selladores biocerámicos endodónticos. Una prueba in vitro, o sea, comparación de Bayorrut con otros cementos endodónticos obturadores biocerámicos. Evaluación in situ de la liberación de silicato tricálcico usando un modelo de dentina, eso es in vitro. Seguimiento de 12 meses de canales radiculares primarios y secundarios en dientes obturados con un sellador hidráulico. Ese es otro nombre que tienen los biocerámicos. Hidráulicos, cementos hidráulicos, ¿no? Ese usa Bayorrut también. Son todos muy recientes, ¿ah? La mayoría de estos estudios, los últimos, los in vitro y de seguimiento, son de pandemia, 2020, 2021. Bioactividad in vitro de Bayorrut, este ya es un modelo súper experimental, ¿no? O sea, tisular. Bioactividad de Bayorrut en células madre pulpares de ratones. O sea, ahí chequean la capacidad de estimulación que tiene el Bayorrut en estas células. Esto es de 2015, esto es cuando el material todavía estaba en fase experimental. Está algo de la mayoría, lamentablemente, de esos estudios están en inglés. La mayoría de los textos, como les expliqué, también había libros de Bayorrut y también de otros biocerámicos, todavía están en inglés, pero bueno, son fácilmente traducibles. Si ustedes desean alguno de esos estudios, se los podemos enviar sin ningún problema. Están disponibles también en la red, pero si quieren ahorrar el trabajo de hacer la búsqueda y descargarlos, se los podemos enviar nosotros vía WhatsApp o vía
o vía media. Bioroot no fue tan citotóxico, ¿no?, como los cementos, estos son cementos PCS, no me acuerdo cuál era la sigla, pero son otro tipo de cementos. Bioroot fue menos citotóxico, ¿no? No generó que las células madre entraran en diferenciación, pero preservó sus propiedades osteoodontogénicas intrínsecas. O sea, lo que hace el silicato tricálcico es preservar y potenciar las capacidades regeneradoras que tienen las células en cuanto a la remineralización, etc. El Bioroot RCS puede proveer de un medio más viable para inducir a las células madre a la deposición de tejidos duros. Este estudio determinó eso cuando Bioroot todavía no estaba disponible comercialmente. Y en base a estos estudios es que se lanzó el producto, y el producto ha tenido mucho éxito a nivel mundial. Acá hay otras propiedades del Bioroot RCS, un cemento endodóntico de silicato tricálcico modificado con povidona y policarboxilato. Bioroot RCS tiene una bioactividad con liberación de calcio, fuerte actividad alcalinizante y capacidad de formación de apatita y una radicuosidad adecuada. O sea, todas las características que hace 70 años Grossman ideó, pero sin los problemas del eugenol, la contaminación y todo lo demás. Muy bien, entonces voy a dejar ahí el último slide para que ustedes anoten mi contacto si no lo tienen. Y lo que vamos a hacer en la parte demostrativa es un modelo que no se puede simular, lamentablemente. Tenemos que tener un diente real, una endodoncia real, pero sí podemos ver cómo viene presentado el producto. En el caso del biodentine podemos ver cómo se mezcla el amalgamador, la dosificación, la consistencia. Eso vamos a hacer en la parte práctica, pero antes ustedes pueden pasar a un break para que tomen una bebida, tomen un café, coman algunas galletitas y en 15 minutos retornamos acá para hacer la demostración. ¿Ok, doctores? Listo, doctores. Pasen por acá, por favor. Bien, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es revisar los materiales a base de silicato tricálcico que hace la casa dental Ceptodont. Ceptodont es una casa dental francesa que ha desarrollado un material llamado silicato tricálcico que viene a ser el material biocerámico más avanzado en la actualidad. Lo hace para dos indicaciones: como cemento reparador, el famoso biodentine, muy conocido a nivel mundial, muy privilegiado por los endodoncistas, y como cemento endodóntico, como cemento de obturación endodóntica con conos multipercho que se llama Bioroot RCS. Ambos materiales los vamos a estar revisando y vamos a estar viendo su forma de dosificación, de mezcla y de manejo en los siguientes minutos. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo más conocido, lo primero que salió del silicato tricálcico, que es el famoso biodentine. El biodentine, como mencionamos en la parte teórica, era un componente casi 100% puro de silicato tricálcico. Eso mezclado con un activador adecuado me genera un cemento que tiene un gran potencial de regeneración de dentina, de regeneración de cemento radicular, de regeneración de ligamento periodontal y de regeneración inclusive de hueso alveolar. Por lo tanto, sus indicaciones son básicamente resolución de lesiones que en otras circunstancias podrían poner en peligro inclusive la sobrevivencia de la pieza dental, llámense lesiones de Furca, llámense exposiciones pulpares para hacer un recubrimiento pulpar directo, por ejemplo, llámense falsas vías durante una endodoncia, llámense reacciones internas o externas del conducto radicular, llámense falta de cierre apical, ¿no? Todo eso lo puede solucionar una molécula como biodentine.
La forma como recomienda el fabricante para que el material mezclado guarde digamos, sus propiedades lo más conservadas posibles y tenga el mayor potencial regenerador es hacer una mezcla mecanizada por medio de un amalgamador. Por esa razón, el material viene en forma de cápsulas. Cuando abrimos, este es el kit que tenemos en el centro de experiencia, ya está usado. Ese es el instructivo, muy importante, viene plastificado para que el odontólogo lo tenga a la mano con todas las instrucciones de mezcla. Entonces el producto viene en forma de cápsulas, cada cápsula viene sellada en un blister. Voy a sacar una cápsula, ¿no? Y el líquido activador viene en forma de pipetas. Entonces cada cápsula se mezcla con una pipeta. En el kit vienen 5 dosis, o sea, 5 cápsulas y 5 pipetas. Voy a separar una pipeta para mezclarlo. Y muy importante, viene un parante que es muy útil para hacer la dosificación sin que la cápsula se vaya a caer, ¿no? Y derramar el contenido del polvo. Entonces vamos a ver cómo se mezcla. Cuando abro un blister de biodentine, y ahí obviamente ven lo importante que es la nomenclatura, inclusive la simbología, ¿no? No es para un segundo uso. Voy a abrir un poco el zoom. Un solo uso, proteger de la humedad, leer el instructivo y muy importante el lote y la fecha de vencimiento. Entonces, cuando abrimos un blister de biodentine, lo que viene en el interior es una cápsula con la dosis de biodentine. El biodentine al final es el polvo, el líquido solamente es un acelerador, entonces todo el contenido de silicato glicálcico está acá. Entonces lo ponemos en el parante para que no se me vaya a caer durante la mezcla. Sacamos la tapa y a esa cantidad de polvo se le tienen que agregar 5 gotas de líquido. El blister trae más de 5 gotas como, digamos, cuestión de rango de seguridad, ¿no? Si se me cae una gota para que no sea la dosis exacta. Pero la proporción estándar de mezcla es 5 gotas dentro del contenido de polvo de la cápsula. Entonces voy a abrir mi blister. Ahí está. Y voy a dosificar 5 gotas. No sé si se puede observar. 1, 2, 3, 4, 5. Ven que ha sobrado todavía un contenido por si es necesario. Ahora vamos a explicar en qué casos puedo agregarle un poco más de líquido. Cierro mi blister, lo dejo ahí a un lado y tapo la cápsula. La cápsula se tapa a presión y acá es donde entra la aparatología necesaria. Tengo que contar, es lo ideal, tengo que contar con un amalgamador. Los amalgamadores son equipos que ya estaban casi entrando en desuso porque ya la amalgama estuvo retirada, pero que han encontrado una segunda vida con materiales como estos. Entonces, para no dejar al odontólogo, digamos, en el aire, o para no venderle el biodentine y decirle ya tú ves dónde te consigues un amalgamador, Pareja de Carros ha decidido importar amalgamadores a partir de este año. Entonces, también nos pueden adquirir si lo desean en Pareja de Carros. Entonces, ponemos la cápsula en el soporte. Muy importante con los amalgamadores, cuando ustedes lo compran, todos los amalgamadores tienen abajo unos tornillos de seguridad para que esto no se esté moviendo. Entonces cuando lo vayan a usar, esos tornillos normalmente están pintados de rojo. En el instructivo dice que tienen que remover los tornillos porque si no, no se va a mezclar bien. Y recién cuando remueven los tornillos, esto, digamos, el brazo que se mueve y es lo que hace la mezcla, se suelta y ya tiene este movimiento. Cuando ustedes agarran un amalgamador nuevo, esto normalmente está rígido, porque abajo, en la parte de abajo, tiene los tornillos todavía ajustados. Tienen que sacarle esos tornillos y esto recién se suelta para poder usarlo. Bajo la pantalla de seguridad y tengo que programar el tiempo en 30 segundos. Ese es el tiempo estándar. Entonces yo lo tengo programado en 30 y le doy el play.
Terminó los 30 segundos de mezcla, abro la pantalla, retiro la cápsula y voy a retirar el amalgamador para que se vea mejor. Y lo que voy a obtener, inclusive el producto viene con algunas espátulas para poder dispensar el producto, sacarlo, ¿no? Lo que voy a obtener es el cemento con una consistencia. A veces esa consistencia, acá está, puede resultar demasiado seca, demasiado arenosa para lo que yo deseo. Y es ahí donde les mencioné que una opción que tiene el odontólogo es, si la consistencia está demasiado arenosa para los propósitos que uno quiere, la forma de manipulación es retornar el contenido de la cápsula, y por esa es una de las razones por las cuales viene más cantidad de líquido, vienen más de las 5 gotas que usualmente es la proporción de mezcla. Entonces abro mi cápsula y agrego una sexta o una séptima gota. Entonces una ventaja que me da este Biodentine para mezclarse de esta forma es yo poder manipular la consistencia. Eso está contemplado por el fabricante, no es una adaptación que nosotros estamos haciendo. Eso lo menciona el propio fabricante en el instructivo. Entonces vuelvo a cerrar y lo someto a otro ciclo. Entonces sacamos. Y podemos dispensar. Y vamos a ver que la consistencia obviamente está más fluida. No tan fluida como la de un cemento endodóntico, por ejemplo, pero de repente más adecuada para los fines que yo quiero. Por ejemplo, empacar en una lesión de Furca de repente me conviene que esté un poco más denso, pero hacerlo llegar a una lesión endoperio sí me conviene que esté un poco más fluido. Eso ya es a gusto del cliente. Eso es de acuerdo a las necesidades del odontólogo. Pero esto de acá que ustedes ven, que parece cualquier material genérico en odontología, parece inclusive, no sé, pues parece un estudio número de base, no por lo opaco. Esto de acá es el biocerámico con mayor acción biológica en el mercado actual, y eso está refrendado por una serie de estudios. Por eso Biodentine en muy poco tiempo se posicionó, y hay buena cantidad de material, ¿no? Normalmente, o sea, les da una buena cantidad de material para hacer una regeneración. ¿Ok? Este es Biodentine. Entonces acá la pregunta, que es muy frecuente y que es muy válida además, ojo, acá hay un poco más de material. Yo lo voy a pasar para que ustedes puedan, con la espátula, para que ustedes puedan apreciar la consistencia. ¿Ok? Voy a limpiar la espátula para que no se vayan a manchar. La mezcla manual es posible, pero no se va a tener tanto principio activo como una mezcla mecanizada. Entonces, la recomendación, lo ideal, es una recomendación, no está escrito en piedra, pero la recomendación del fabricante es, si voy a hacer una mezcla manual, de repente en indicaciones que no requieran un gran potencial de regeneración, sobre todo indicaciones coronales. Recomiendo pulpar directo, mezcla manual. Recomiendo pulpar indirecto, mezcla manual, ¿no? Base calitaria, mezcla manual. Pero si ya ha involucrado un problema inflamatorio un poco más pernicioso, un poco más difícil de llegar, más difícil de controlar en cuestión de fluidos, una indicación radicular, compromiso de Furca, falsa vía, reabsorción interna, reabsorción externa, calcificación, apresogénesis, la recomendación del fabricante es mezcla mecanizada porque me da la mayor cantidad de principio activo. Esa es la recomendación general. ¿Okay? Entonces ese es Biodentine. Entonces ya terminé la mezcla,
No conservar dígame doctora, Tiempo de trabajo. aproximadamente 15 minutos, ¿no? Aproximadamente. Doctor, una consulta. ¿Desde un principio estaba así un poco duro o se va poniendo más duro? Se va poniendo un poco más duro, pero igual es manejable. Ah, ya. O sea, primero es más fluido. Claro, o sea, en condiciones de sequedad, medio ambiente, se pone más duro, más rápido. espeso. Entonces acá no estamos aplicando una lesión, ¿no? Lo tenemos acá en la intemperie, entonces se va a poner duro más rápidamente. En cavidad de moral. Por el calor de la cavidad oral. Acá inclusive estamos a baja temperatura porque estamos con el aire acondicionado. Y en cuanto al MTA, ¿es igual el tiempo? O sea, ¿se maneja casi el mismo tiempo o hay diferencia? El MTA es de mezcla manual nada más, pero hay varias presentaciones. Hay algunos que vienen en polvo líquido y hay que mezclar manualmente. Es más o menos similar. La consistencia no es tan plástica. Si ustedes mezclan MTA, la consistencia del clásico, la consistencia es un poco como arena mojada. Sí. Pero hay presentaciones de MTA más actuales donde ya está mezclado y la consistencia es muy similar a esta. Ese es el BioC Repair, por ejemplo, ya está listo en jeringa. Entonces el doctor no tiene que dosificar, no tiene que mezclar, no tiene que perder tiempo, la consistencia ya está lista. Claro, hay otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, no lo puede refrigerar, que es una cosa que el odontólogo casi hace automáticamente. Los odontólogos asumimos que todo se tiene que refrigerar. Hay productos que no se deben refrigerar. Y uno de esos son los biocerámicos que ya vienen listos para usar, los de Angelus, por ejemplo. Hay biocerámico reparador y obturador en Angelus que ya vienen listos para usar. Y está prohibido refrigerar porque se endurece. Entonces esa es una característica. Ahora, con respecto al otro producto, el margen de seguridad, no debería guardarlo. Porque primero no queda una cantidad de líquido activador como para que yo pueda mezclarla con otra dosis de biodentina. Entonces no me sirve demasiado. Segundo, no se va a conservar demasiado tiempo. Por más que sea una pipeta que se pueda volver a cerrar, igual ya se expuso al medio ambiente. Entonces recomendación, y también como lo que mencioné, para que no haya confusión por otro tipo de fármacos o productos que vienen en este tipo de pipetas, la pipeta no está rotulada. Lo único que no dice biodentina por ningún lado. Lo único que tiene es el número de lote y la fecha de expiración, nada más. Entonces, para que no haya una confusión como la que les mencioné, descártenla, ¿no? Y en el siguiente uso de biodentina usan otra cápsula y otra pipeta de líquido activador. En cuanto a BioRoot, ninguna máquina de mezcla, ¿no? No necesita amalgamador ni nada por el estilo. Es un cemento endodóntico y como tal, su principal función es embeber los conos para hacer una obturación endodóntica al final de un procedimiento de tratamiento de conductos manual, mecanizado, etc., ¿no? Pero como tiene un principio biocerámico que es silicato tricálcico, es básicamente biodentina pero para obturación endodóntica, sí está reservado generalmente para obturaciones que cursan con algún tipo de problema inflamatorio. Obturaciones, para empezar, que ha sido el proceso endodóntico muy difícil, muy tortuoso, muy contaminado el conducto, ¿no? Una lesión muy persistente, difícil lograr silencio clínico, y de ahí todas las complicaciones que usualmente hay en endodoncia, desde una falsa vía pequeña que de repente necesita que, aparte del biocerámico de regeneración, es ventajoso obturar con un cemento endodóntico, a su vez biocerámico también, hasta posibilitar el cierre de foramen apical, posibilitar la resolución de procesos inflamatorios del espacio endopedio o de conductos de repente laterales que estén, digamos, generando un problema inflamatorio persistente. Para eso se usa BioRoot, es un cemento endodóntico que le da esa seguridad, esa certeza al odontólogo. La presentación es totalmente diferente a la de biodentina. Acá está, la cartilla igual viene, ¿no? Como para que el odontólogo la tenga siempre a la mano, o la tenga la asistenta para que también tenga conocimiento de cómo es el procedimiento estándar. Acá el polvo viene en un frasco, acá viene toda la cantidad de polvo que uno va a usar, los 15 gramos. Como repito, el frasco es de vidrio, solamente que está plastificado por la parte externa para evitar accidentes, cosa que se me cae tiene mucho menos posibilidad de que se rompa, pero el interior es de vidrio. Y el blister de activador viene, la pipeta de activación viene en estos blisters, vienen
5 pipetas en cada blister, vienen 7 blisters y tienen las 35 dosis, ¿no? Entonces son abiertos todos acá, ¿no? Vienen así, vienen en grupos de 5. Igual, idéntica, parece idéntica a la pipeta de Gaillard-Roux. Creo que la composición es más o menos la misma, no sé si la proporción. Igual no hay que reemplazar, ¿no? Entonces, voy a agarrar una pipeta, ya está, esta nueva. Y esto sí es de mezcla manual, entonces es indispensable el medidor de polvo. Se me pierde esa cucharita y ya perdí totalmente la posibilidad de dosificar la cantidad correcta de polvo. Y al hacer una mezcla manual, necesito un bloque de mezcla o una platina de vidrio. Si voy a usar una platina de vidrio, que lo mencioné, preferible utilizar una espátula de plástico. Una de metal, el roce del metal con el vidrio puede generar contaminación por partículas de vidrio en el principio activo. Entonces, dosifico mi polvo. ¿Cuánto es la dosis de polvo? Mi espátula. La dosis de polvo es una cucharada, sin compactar el polvo, pero al ras. Esa es una dosis de polvo. Voy a tapar el polvo inmediatamente para que no se hidrate. De hecho, el polvo todos los biocerámicos en polvo hay que cuidarlos de la hidratación. Lima es una atmósfera muy húmeda, entonces no hay que dejar destapado y la tapa inclusive tiene su sílica para evitar la hidratación. Entonces, esta es una medida de polvo. Una cucharilla. Y esta medida de polvo equivale a 5 gotas de la solución activadora. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Los parámetros de mezcla manual son los clásicos que se manejan desde que hay materiales polvo líquido. Lo ideal para que la reacción no sea demasiado violenta es dividir la proporción de polvo y empezar a mezclar la mitad. Ahí ven cómo se hidrata el polvo. Empiezo a mezclar. Y ahí agrego la segunda mitad. Si por A o B puede haber habido una dosificación de repente de polvo inadecuada, etc. Y el doctor lo nota que no es el caso, ¿no? Esto tiene la consistencia ideal para embeber conos de gutapercha. Pueden ver acá. En el live va a salir perfecto porque dice. Pero si fuera el caso necesario, así como con el oliodentina, yo puedo agregar una gota de líquido adicional para darle una consistencia un poco más favorable, ¿no? Y a partir de ahí, la técnica tradicional de condensación lateral está perfecta porque yo puedo embeber mis conos de gutapercha muy bien con el cemento. Entonces, en cuanto a su manejo práctico, no parece un cemento endodóntico fuera de lo común. Polvo líquido lo mezclo y me da la típica consistencia de un cemento endodóntico. Pero en cuanto a su química, sí es probablemente sin miedo a reventarnos cohetes nosotros mismos, es el top de cementos endodónticos. Utilizar esto para una endodoncia, digamos, rutinaria, sí suena un poco suntuoso, ¿no?
Normalmente eso lo usan los endodoncistas para endodoncias en cuya obturación uno requiere un extra, por algún tipo de evento inflamatorio. Esos son los dos puntales de Septodon en cuanto a biocerámicos. Y como repito, la evidencia de la utilidad del silicato tricálcico es enorme. En poco tiempo se ha generado un corpus así de estudios que es muy interesante, porque este material sí es uno de los pocos que podemos decir, como le dicen en inglés, game changer, ¿no? O sea, ha cambiado totalmente la perspectiva, ahora se manejan otras reglas. Ahora lo que aprendimos, muchos como en mi caso, como ya dogmas en endodoncia, ya no existen, ¿no? Y gracias a los biocerámicos. Entonces el tema de biocerámicos es bien amplio. No hemos tratado nada de lo de MTA, que es un biocerámico también muy bueno, porque, bueno, por tiempo, pero también porque un poco estamos como que competimos entre nosotros, ¿no? La idea no es tanto eso, la idea de pareja Lecaros a través de y esto pasa bastante ahora con pareja Lecaros. Pasa por ejemplo con piezas de mano, ¿no? Hay pocas marcas de piezas de mano de alta calidad. Eran 3 o 4. Cabo, una de las mejores, dejó de tener un representante en el Perú, o sea, dejó de existir la filial brasileña, que es la que básicamente comercializaba las piezas de mano en Perú, y dejó de existir el representante que traía Cabo. Cabo se fusionó con Care, ¿no? Y hubo cambio y de repente ya no tenemos equipos Cabo en el Perú. WH siempre lo ha estado representando pareja de Cabo, no siempre, pero hace muchos años. Y el año pasado adquirió NSK, la representación de NSK. Entonces, en la actualidad, si el odontólogo quiere un instrumento rotatorio, un equipo odontológico de alta calidad, básicamente pareja de Carlos es la única opción, ¿no? Entonces no es que estemos compitiendo con nosotros mismos, ¿no? Y así no nos cabe a nosotros mismos. La idea que queremos traer, y lo mismo con Septodon y con Angelus, con respecto a los biocerámicos, es ofrecerle un portafolio lo más amplio posible al odontólogo de este tipo de productos, darle la información de cada uno y que sea al final el odontólogo el que elija y el que escoja el que más se va a adecuar a sus necesidades clínicas, a su forma de trabajo, a sus tiempos, a sus pacientes, etc. Entonces ahora lo hemos revisado con Septodon. Más adelante haremos un tema con Angelus. Pero no me quería despedir sin antes recordarles que, hablando de Angelus, la próxima semana hay programado ya un hands-on. Hands-on es la denominación que le hemos dado a cuando el odontólogo ya tiene la oportunidad de él hacer el procedimiento, hacer la simulación, manejar la maqueta, ¿no? Que es sobre anatomización de espigos. O anatomización de espigos y reconstrucción del muñón con un material core, no core, sino multifilm. En la idea de que el principal problema con los espigos de fibra de vidrio es que como ya están prefabricados, no tienen la forma del conducto y tienen muchos problemas de adaptación al conducto. Entonces el principal problema de los espigos de fibra de vidrio no es que se rompan, que generalmente ese es el temor del odontólogo, ¿no? Se rompen menos que los colados. El principal problema es que se salen. El principal problema es que después de hacer una rehabilitación bonita, estética y todo lo demás, a los 5 meses el paciente viene con corona, muñón y espigo todo junto en la mano. Entonces ese es por un problema no tanto del cemento adhesivo, sino de la falta de retención mecánica. Entonces la anatomización prácticamente es una norma con los espigos de fibra de vidrio. Pero es un proceso, no es complicado, es sencillo, pero es un proceso que requiere ciertos detalles, ciertos protocolos. Eso lo vamos a revisar y los odontólogos van a poder anatomizar, van a poder reconstruir el muñón, ¿no? Y hacer... Al final el objetivo es una especie de muñón colado, pero no de metal, sino de un material mucho más adaptado mecánicamente a la dentina, que es la fibra de vidrio con resina, que son mucho más similares. Entonces, eso va a tener lugar el día martes. Y si, a diferencia de los temas teóricos, si no cuesta una inscripción, sino por la compra de un kit de espigos, el hands-on es gratuito, ¿no? Entonces, si desean inscribirse, hay un link de inscripción en Instagram, me parece, ¿no? Y nos estamos viendo el día, por lo menos en el área clínica, ya no hay más temas para esta semana. Y si están interesados, nos estamos viendo el día martes
Y de todas maneras, para la programación del mes de abril, donde primero la van a encontrar publicada es precisamente en las redes sociales de Parejas Lejanas, que son básicamente Instagram y Facebook. Si no hay ninguna pregunta adicional, doctores, yo les agradezco mucho por su presencia el día de hoy. Y nos estamos viendo también para nuestros suscriptores o nuestros clientes acá por Instagram. Y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias a ustedes.